Bien. Listo, Diego, ahora es todo tuyo. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Gracias a la consultora Conecta, Gastón, por la invitación. Gracias a la Unión Industrial allí de Santiago del Estero. La verdad le comenté a Gastón que no iba a preparar ninguna presentación porque tengo demasiados temas para hablar y poco tiempo, digamos. Por lo tanto, la idea central es tratar de poder compartir algunas ideas que yo tengo, cómo las podemos vincular desde la economía hacia los mercados de capitales para las empresas. Y después, obviamente, cuando termine de hablar Pablo y Gastón, abierto a cualquier tipo de preguntas y de cualquier tipo de manifestación de interés. A ver, para empezar, dos o tres cosas que me imagino de lo que resta del año y lo que podemos esperar para el 2023 en términos económicos. En una primera instancia, vamos a terminar un año muy difícil en términos inflacionarios, digamos, no es ninguna novedad. Los índices están a la vista. ¿Cómo impacta esto en el manejo de costos de las empresas también? ¿Cómo esto también erosiona los márgenes para aquellas compañías que no pueden trasladar justamente la inflación de costos al precio final sin perder mercado? Pero la dinámica de los acontecimientos tiene como principal origen un desequilibrio macroeconómico que básicamente consiste en justamente en tres pilares, digo yo, digamos, ¿no? El primer pilar es el déficit fiscal, que claramente es algo crónico, independientemente del gobierno de turno, es algo que Argentina no ha podido solucionar, esto de gastar permanentemente por encima de lo que recauda, y eso hace que de alguna u otra manera ese gap entre los egresos y los ingresos tenga que cubrirse. Cuando vos no tenés el acceso a un financiamiento en los mercados internacionales o en los mercados de capitales local, bueno, empieza a haber justamente esta necesidad de que el Banco Central tenga que financiarte directamente. Y esto trae el segundo problema a colación, digamos, ¿no? Que es una emisión monetaria, justamente en un contexto donde la gran mayoría de los argentinos y empresarios no tenemos confianza sobre el peso. Entonces esto retroalimenta, esta emisión monetaria retroalimenta no solamente expectativas de una aceleración de, digamos, la circulación de los pesos, nadie los quiere tener en el bolsillo, y adicionalmente alimenta las expectativas inflacionarias. Y después el otro síntoma es la falta de confianza, yo diría, a nivel de todos los agentes económicos. Y esto termina de conjugarse, en definitiva, con un cortoplacismo muy, muy grande por parte de los agentes económicos. Desde el punto de vista del consumidor está claro el comportamiento, es decir, como hay pocos incentivos a ahorrar, digamos, y a tratar de preservar la inversión, lo que se hace es acelerar el consumo para sacarse los pesos justamente de la mano y no perder poder adquisitivo. Desde el punto de vista de las empresas, el accionar es muy claro también, es decir, aquellas empresas que son capaces de adelantar y estoquearse, sobreestoquearse inventarios, siempre, digamos, en momentos de alta inflación, han tenido que adelantar, digamos, justamente compras y de esa manera un poco defender el valor de su capital de trabajo. Ahora, esta es una, si se quiere, una práctica que empieza a tener ciertos límites que van a verse, digamos, prolongados en todo el 2023, a mi entender, por la escasez de dólares que hay en la Argentina estructural, digamos, una escasez que también parte de un desequilibrio entre la oferta y demanda del mercado cambiario, pero que termina redundando, ¿sí?, en la oferta de dólares escasa para necesidades múltiples del país. Y entre esas necesidades múltiples está mucho el proceso productivo, que cualquiera dueño de una pyme que está allí presente seguramente padecerá en el día a día, ya sea porque directamente tiene que ir a buscar materia prima o insumos, bienes intermedios, bienes de capital en el exterior y no puede tener acceso a los dólares, o eventualmente depende de proveedores locales que a su vez esos proveedores locales necesitan sí o sí entregar producto final o producto intermedio bajo, digamos, una demanda de importaciones bastante importante. Por lo tanto, primera situación que nos vamos a llevar para el 2023 es que esto no se va a solucionar, digamos, la discrecionalidad en el manejo de la oferta de dólares para
importar va a estar a la orden del día y aquellas... Perdón que te corte. Lo que se cortó muchas veces en internet acá, a ustedes seguramente no, porque te dice coanfitrión. No sé si podés sintetizar, digamos, lo que vas hablando, cosa que aquí te puedan seguir en la charla. Sí, estamos hablando un poquito de los problemas coyunturales que hoy enfrenta la Argentina en un marco, digamos, de déficit fiscal, un marco de emisión monetaria del Banco Central, que cuando Argentina no puede acceder a los mercados internacionales tiene que cerrar ese financiamiento vía emisión monetaria, y esto retroalimenta todo el esquema inflacionario. Y a su vez hay otro problema estructural de la Argentina, que es un proceso de falta de dólares, ¿sí? Y un proceso de falta de dólares en un contexto donde hay mucha demanda de dólares, y esa demanda de dólares tiene que ser administrada discrecionalmente por parte de el gobierno de turno. Entonces, estamos ante un problema importante de que una cuestión relevante para el dueño de una pyme, el que tiene que manejar el día a día de su negocio, es que de alguna u otra manera depende justamente de o bienes importados, o sea, bienes de uso, bienes de capital o incluso bienes finales para redistribuir internamente, o parte de sus proveedores necesitan, digamos, de alguna manera justamente acceder a dólares para regularizar la oferta, digamos, al mercado doméstico. Como eso vamos a tener que convivir de aquí en adelante, al menos hasta el cambio de gobierno, eventualmente vamos a tener este gran problema de que la falta de dólares empieza a pegar en toda la cadena intermedia y la cadena de provisión. No sé si ahí me están escuchando porque lo veo a Gastón congelado de vuelta. Creo que, bueno, Pablo, acá, los que estamos conectados online, sí, pero no sé si los que estamos ahí, los que están allá en el auditorio, pueden seguir escuchando o no. Bueno, a ver, asumo que sí. A ver, ahí se está volviendo a conectar Gastón. Gastón, ¿me escuchan? Diego, sí. Ahora te escuchamos, lo que pasa es que el internet está muy inestable, pero bueno, ustedes seguramente se van a escuchar bien por el tema de que vos sos coanfitrión. Lo mismo, una solución que podemos poner como parche es tratar de hacer una síntesis. Ahí está. Aquí no me conectamos. Gracias. Sí, eso estaba por hacer también. Gracias, Hugo. ¿Ahora? Sí. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí te recibimos bien, Gastón. Bueno, ahora sí, está solucionado el internet. Perdón, Diego, sé que ahí te han escuchado todos, pero no sé si podría sintetizar. Sí, la síntesis, si quieren, es básicamente está hablando de los problemas estructurales de la Argentina que yo creo van a continuar y van a permanecer durante todo el 2023 y que deben ser atendidas con especial atención por los dueños de pymes. ¿Por qué? Un déficit fiscal del Tesoro Nacional que ha provocado, al no tener financiamiento en los mercados de capitales suficiente, ha provocado que el Banco Central emita dinero para financiar ese desequilibrio. Eso retroalimenta la inflación, retroalimenta las expectativas a futuro y al mismo tiempo retroalimenta, si se quiere, la escasa demanda de pesos. Todos queremos sacarnos los pesos de encima justamente porque el poder adquisitivo se deteriora permanentemente. El segundo problema central acá es que Argentina tiene escasez de dólares crónica, al menos en esta etapa de la economía, y las demandas de dólares son múltiples de todos lados. Y una demanda central, que es el corazón central, es la demanda de importaciones para el proceso productivo, ¿sí? Seguramente muchos en el auditorio tendrán problemas de abastecimiento, ya sea para acceder a dólares, para importar materia prima, para importar bienes de uso intermedio, bienes de capital
o incluso sus proveedores a nivel local en la Argentina, que dependen también justamente de mercadería del exterior, están teniendo muchos problemas para, digamos, fluir normalmente esa cadena de distribución. Y en ese sentido, lo primero que hace un empresario es ponerse a la defensiva, tratar de acumular stocks e inventario lo máximo que se puede hasta encontrar el límite propio de que no hay mercadería suficiente para seguir acumulando, y también las propias restricciones del negocio. ¿Cuáles son las propias restricciones del negocio? Bueno, que en un momento determinado uno tiene que empezar a rotar el capital de trabajo, a rotar la mercadería, porque no es infinito esto de poder, digamos, acumular y esperar a ver si esto se termina de desequilibrar totalmente la macroeconomía. Por lo tanto, yo siempre digo que el dueño de una pyme es muchas veces en la Argentina primero un gerente financiero antes que un gerente productivo o un gerente comercial, ¿sí? O tener la visión de cómo expandir el negocio. ¿Por qué? Porque no puede desentenderse totalmente de la macroeconomía argentina, porque eso entorpece el fluir de los negocios. Ahora, estos problemas difícilmente se van a solucionar en el año 2023, ¿sí? Gastón decía, estamos cerrando casi un año 2022 con una inflación muy cercana a los 3 dígitos. Si bien la inflación en el 2023 proyectada en el presupuesto del 60%, muy poco probable que se pueda alcanzar. Sabemos que los años eleccionarios en la Argentina son años donde el gasto público tiende a subir. Por lo tanto, ahí también va a haber un ruido y un conflicto de intereses con el cumplimiento de la meta fiscal con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y sabemos, digamos, que algunas medidas que se han tomado que permitieron robustecer las reservas internacionales del Banco Central, como fue este dólar soja, si ustedes habrán escuchado, bueno, eventualmente es una soja que se liquidó y se adelantó exportaciones, pero ahora no están el flujo de esas exportaciones para estos meses que son claves. ¿Por qué son claves estos meses? Primero porque estructuralmente y estacionalmente son meses donde no hay mucha exportación, ¿sí? Por lo tanto, el campo no es un gran generador de divisas para resolver parte de estos problemas que yo les venía comentando anteriormente. En segundo lugar, Argentina está atravesando una sequía no menor, ¿sí? En la zona núcleo, con lo que tiene que ver con la cosecha, la producción y cosecha de trigo, ¿sí? Y esto implica que Argentina va a exportar, ¿sí? En términos totales de dólares, casi un 30% menos de lo que pudo exportar el año pasado. Por lo tanto, vamos a tener ahí también un faltante de al menos 2.000, 3.000 millones de dólares que no van a estar. ¿Cuáles son lo que quiero que se lleven como primera instancia es, bueno, evidentemente aquellas empresas que dependen del comercio exterior, directa o indirectamente, tienen que saber que van a lidiar con restricciones y con discrecionalidad en el acceso a la oferta de dólares de acá hasta fin del año próximo, ¿sí? Eso como mínimo. Como segundo lugar, vamos a tener una inflación que en el mejor de los casos va a estar un poco por debajo del actual. No 60%, pero en el mejor de los casos va a ser un 75 o un 70, 80%. Por lo tanto, ahí hay que hacer bien la ecuación de los márgenes, ¿sí? Y qué capacidad de pass-through vamos a tener justamente para no perder mercado, pero al mismo tiempo, digamos, tratar de proteger nuestro capital de trabajo de ese flagelo inflacionario. Y en tercer lugar, lo que yo les vengo a traer hoy es básicamente cómo el mercado de capitales en ciertas circunstancias los puede ayudar a eficientizar todo lo que es el flujo de capital y el flujo de trabajo y el capital de trabajo. A ver, les decía anteriormente, un dueño de pyme tiene que ser muchas veces un gerente financiero, un gerente productivo, un gerente comercial al mismo tiempo. Y eventualmente dentro de esa función es difícil estar enfocado. Y no tener el foco hoy tiene un costo de oportunidad muy grande. Cuando la inflación antes navegaba, por ejemplo, en torno a el 2, 2,5% mensual, obviamente era un costo de oportunidad muy grande no hacer trabajar ese dinero, esos pesos excedentes que generaba la empresa, ¿sí? Y eventualmente, digamos, el costo de oportunidad era pequeño. Hoy con la inflación navegando al 5 o 6% mensual, ya el costo de oportunidad es muy grande, digamos, ¿no? De
tener plata en cuentas a la vista sin utilizar. Existen fondos comunes de inversión en la industria del mercado de capitales que están divididas en 3 áreas de, digamos, colocaciones de los fondos. Una se llama tema cero, que es un money market, un mercado de dinero, donde uno puede colocar una tasa aproximadamente del 60% tasa nominal anual. Otros se llaman los temas 1, que se rescata y se tiene el dinero con una regulación de 24 horas hábiles. Eso estamos hablando casi del 68 a 70% de tasa nominal anual, y después otras inversiones más largas. Pero tienen la ventaja muchas empresas que si giran el dinero, por ejemplo, desde una cuenta bancaria hacia una cuenta de un fondo común de inversión, eso está protegido del impacto impositivo de los débitos y créditos bancarios. Entonces ahí tenemos una solución de que si yo tengo un excedente, un flujo monetario de 10, 15 días que no voy a utilizar, tranquilamente podemos de alguna u otra manera utilizar esos fondos comunes de inversión para que el costo de oportunidad de ese dinero sea lo menos posible, es decir, perder lo menos posible contra la inflación, ¿sí? El segundo elemento importante para que esas empresas involucradas totalmente en el mercado de comercio exterior, o que tienen y que saben que van a afrontar alguna inversión o algún costo importante que está atado al valor del dólar oficial de acá a unos meses, es el instrumento de los futuros de dólar, ¿sí? Los futuros de dólar lo que me dan es previsibilidad y certidumbre en un contexto de alta incertidumbre como el que acabo de describir anteriormente. Esa incertidumbre viene dada por la inflación, por la necesidad de ver cuánto va a estar el tipo de cambio oficial cuando yo tenga que hacer ese desembolso de dinero, ¿sí? Atado a mis bienes intermedios, bienes de materia prima o bienes de capital. Y eventualmente, digamos, también si el gobierno planea hacer, por ejemplo, un salto discrecional del tipo de cambio o no. Entonces, tenemos herramientas en el mercado de capitales que nos permiten al menos reducir esa incertidumbre, ¿sí? Tenemos que acostumbrarnos a utilizar ciertas herramientas que nos permiten de alguna u otra manera, bueno, eficientizar todo ese flujo, ¿sí? En un contexto donde la nominalidad de la economía argentina es tremendamente alta, donde de vuelta el costo de oportunidad es cada vez mayor y donde es muy difícil convivir y planificar a 6, 12 meses vista. Por último, el mercado de capitales también ofrece financiamiento. Es cierto que hoy, por ejemplo, los bancos, al no tener tantas oportunidades de colocar préstamos de más largo plazo al sector privado, como puede ser el préstamo consumo personal, un préstamo hipotecario, tiene una liquidez muy grande y ofrece hoy, por ejemplo, adelantos de cuenta corriente bastante favorables para las empresas, etcétera. Lo que uno tiene que tener siempre en cuenta es el costo financiero total, no la tasa nominal anual que nos ofrecen. Porque en el costo financiero total está el real margen de intermediación de los bancos, y así es donde el mercado de capitales también es competitivo. Uno puede hacerse calificar a su empresa ante una sociedad de garantía recíproca, recibir avales correspondientes y descontar cheques de pago diferido, ¿sí? Cheques que me paga un tercero, los puedo descontar en la bolsa a tasas inferiores a la inflación y yo hacerme el dinero ahora. Obviamente, como les dije anteriormente, la suba de la nominalidad que experimentamos durante este 22, porque acordémonos que empezamos el año en niveles de inflación del 2,5%, 3% y ya estamos en niveles del 6%, ha, digamos, deteriorado un poco esa ventaja de financiarse gratis para aquellas empresas que podían traspasar justamente esta inflación de costos a su precio final de producto. Pero eventualmente son líneas de crédito nuevas que se nos abren, distintas a las tradicionales bancarias, competitivas en términos de costos y que nos permite profesionalizar el manejo de nuestras eficiencia del capital de trabajo. Por último, para no irme tan lejos, digamos, más allá del tiempo estipulado por Gastón, también el mercado de capitales ofrece oportunidades para aquellas familias, aquellos patrimonios quizás más privados, más de largo plazo, y que para mí es muy necesario que los dueños de pymes tengan en claro cuál es la línea divisoria entre el capital de la empresa y el capital familiar, el que uno va a destinar para la planificación financiera familiar. Es muy, muy importante esto,
Estamos en momentos donde este año fue muy tumultuoso en términos de las inversiones globales. Solamente para tenerlo en cuenta, las acciones globales del mundo están con pérdidas del 30%. ¿Por qué? Porque el mundo también está teniendo inflación, los bancos están subiendo, los bancos centrales están subiendo sus tasas de interés y eso empieza también a generar muchas oportunidades para nuestro patrimonio familiar, digamos, que tiene que estar autónomo al capital de trabajo de la empresa, pero hay que hacerlo trabajar, porque hoy no alcanza con comprar dólares y ponerlos en una caja de seguridad o bajo el colchón, porque el costo de oportunidad justamente del dinero no invertido es muy grande. La inflación en Estados Unidos está en el orden del 7% anual, la inflación en Europa está en el orden del 10% anual. Y eso deteriora también no solamente el ahorro de la empresa, sino el ahorro de las familias de largo plazo. Con esto, si quieren, nada, me circunscribo a los minutos que teníamos para hablar. Le doy la palabra a Pablo y a Gastón y después, con gusto, responderemos preguntas. Gracias, Diego. Bueno, para darle lugar ahora a Pablo, sintetizo lo que dijo Diego. Inflación, más o menos lo podemos tomar en cuenta para nuestra proyección del año que viene, nuestro plan de negocio del año que viene, 80%. Devaluación del oficial, la tasa de interés en alza en el tema de financiación, en consecuencia también hay que ver algunas alternativas de inversión. Y por el otro lado, aparte de la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, seguramente el crecimiento de la economía en lo que tiene que ver con el Producto Bruto Interno se va a ver afectado. Y para financiarse por ahí a tasas competitivas, por ahí un poco por debajo de esa inflación tan alta, están, aparte de los créditos bancarios, la posibilidad de financiarse por el mercado de capitales, que ahí se te abre el juego donde tienes aval de un instrumento que se llama Sociedad de Garantía Recíproca, que la más próxima la tenemos aquí en Tucumán con Garantizar, por ejemplo, y después está Sindar PYME, entre otras más. Y después, para el que le vende a grandes empresas o empresas que están obligadas a tomar factura de crédito electrónica de ustedes, las pymes, también la pueden negociar y hacerse de dinero a tasas baratas. Bueno, ahora sí le doy lugar a Pablo Puebla, donde justamente Diego ahí dijo un tema importante, ¿no? Considerar el impacto de la inflación en la estructura de costos y gastos de nuestras pymes y ver que de eso vamos a poder pasar a precio sin perder mercado, que es lo que los economistas lo llaman técnicamente pass-through, la posibilidad de pasar todo el incremento de costos a precio, que muchas veces no pasa eso en las pymes. Entonces, justamente Pablo ahora va a hablar sobre la gestión de costos. Bueno, Pablo, todo tuyo. Acá comparto yo la pantalla. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan, Gastón? Sí, Pablo, te escuchamos perfecto. Todo tuyo en la charla. Sí, bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias, Gastón, por esta participación. Gracias a la Unión Industrial de Santiago del Estero. Y gracias a quienes están participando. Y gracias a Diego por la excelente exposición. Respecto de la gestión de costos, podemos decir que los costos en sí, ¿no es cierto?, tratan de identificar los costos, valga la redundancia, que están asociados a cada uno de los procesos que forman parte de la empresa. En base a eso, a ese análisis y estudio, ¿no es cierto?, la idea o el objetivo es diseñar todas las estrategias relacionadas para mejorar el flujo de dinero o las inversiones que se vayan a realizar, ¿no es cierto?, en los distintos niveles o áreas que conforman la empresa, con su objetivo principal, que es justamente lograr esa mayor rentabilidad o la rentabilidad que se ha fijado parte de la alta gerencia. Resumiendo, podemos decir que la gestión de los costos favorece a que se creen las condiciones necesarias para lograr ese resultado positivo. Y una frase que debe ser conocida, pero no solo conocida, sino también aplicada por la gestión en sí de la empresa, es que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se gestiona. En sí, en experiencias propias, generalmente a veces no se mide determinados procesos
como decíamos previamente, de la empresa, y al dejar de medir determinados procesos es como que uno no está consciente de distintos problemas que se están surgiendo y que por lo tanto repercuten en el objetivo principal, que es la rentabilidad de la empresa. Y por lo tanto, termina en no gestionándose ese problema al no conocerse y hacer las decisiones necesarias que tendrían que tomar, ¿no es cierto?, la alta gerencia con respecto a dichos problemas. De acuerdo a lo que hablaba previamente Diego, donde nos exponía, ¿no es cierto?, sobre, creo que son las principales variables macroeconómicas de nuestro país, que es la inflación en un contexto evaluatorio. Desde el punto de vista de la inflación, acá, en relación al costo, la empresa tiene que dejar de lado, ¿no es cierto?, no puede tomar, ¿no es cierto?, los conceptos contables, donde, desde el punto de vista, no sé, de la resolución técnica 6 o la RT17 que replica nuevamente la 6, porque justamente esa represión la hace en forma uniforme, como que todos los costos de ingreso, ¿no es cierto?, se reflejan de igual manera. Y desde el punto de vista de costo no es válida o no es buena esa información, ya que hay costos, ¿no es cierto?, que no tienen esa misma tendencia que el ajuste ese por inflación a la cual se somete, y por lo tanto no es de utilización esa parte. En base a eso, lo importante que acá es que tenemos que hacer para gestionar los costos principalmente es hacer una separación o degradar o diferenciar, ¿no es cierto?, lo que son costos que la empresa asume en pesos y costos de aquellos costos que asume en una moneda extranjera en relación a los pagos. Por otro lado, diferenciar los que son corrientes, los que son futuros, diferenciar costos variables de los costos físicos, ya también teniendo en cuenta los que son pagos en pesos argentinos, ¿no es cierto?, en moneda extranjera, y por otro lado, analizar cuál es el comportamiento o cuál ha sido el comportamiento de los costos que ha tenido esos costos en la empresa, por ejemplo, en los 12 meses anteriores, para en base a eso hacer distintos grupos y ver si tuvieron la tendencia de lo que definió el índice, ¿no es cierto?, de inflación o no. En base a eso nosotros se comienzan a tomar decisiones. Por otro lado, dado esta situación, acá por lo general nosotros sugerimos, y de acuerdo a la experiencia también, es que la propia empresa, ¿no es cierto?, haga su propio índice. Porque, por ejemplo, el índice de precios, como sabemos, cuando se dice en los periódicos, la noticia es, ¿no es cierto?, la inflación subió, esa información se está sustentando por lo general en el índice de precios del consumidor, índice de precios monetario, pero ese índice, como sabemos, está conformado por un promedio ponderado de precios, pero de una determinada canasta de bienes y servicios. Y ahí está el quid de la cuestión, podemos decir. Porque ahí donde como empresario o como empresa podemos preguntarnos, esta canasta o este índice de inflación que está conformada por esta canasta de bienes y servicios, ¿replica sobre la canasta de bienes y servicios o la estructura de costos de nuestros bienes y servicios como empresa en particular? Por lo general no es así, no replica directamente, y por lo tanto creo que es fundamental para luego, ¿no es cierto?, hacer esto en el pues va a haber sido en el traslado del precio de venta, hacer el propio índice, ya que va a tener el impacto justo en relación a los bienes y servicios, a la canasta de bienes y servicios, ¿no es cierto?, que posee la empresa, en su propio índice que elaboraría. Ahora, unos tips con respecto a la forma de poder construir este índice en particular de la empresa, ¿no es cierto? Primero, seleccionar la canasta de servicios, de bienes y servicios, que son los más representativos de la masa de costos que posee la empresa. Luego, hacer una ponderación de esos bienes y servicios. Pablo, ¿Sí? un segundo, ahí voy a tratar o sea, voy a hacer una síntesis de lo que vas exponiendo, así puedas ¿Sí? seguir. Ahí lo que acaba de decir Pablo es lo siguiente. Por un lado, la inflación que publica, digamos, el INDEC es un promedio. El tema es que nosotros, como sabemos, el promedio es un medio, y hay una dispersión, puede ser para arriba o para abajo. La gran mayoría de las pymes tienen dispersión para arriba. Entonces, lo interesante es tratar de definir
la inflación específica de la empresa de ustedes. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, una empresa que tiene un proceso agregado de valor, una empresa industrial o una empresa constructora, generalmente lo que se puede hacer es determinar cómo es la fórmula para, no sé, hacer la mesa. Cuánto de madera tiene, cuánto de tales componentes. La proporción. Entonces, la proporción de eso, de madera, etcétera, lo tenés ahí medido. Y a la par, por ejemplo, poner la variación que va teniendo el precio de la madera, de, no sé, del barniz, etcétera, durante el mes de octubre, por ejemplo. Entonces se multiplica automáticamente en un Excel la variación de cada componente por la incidencia porcentual y al total, y después tiene un total. Justamente ahí está sacando un promedio ponderado de cuánto aumenta el costo de hacer esta mesa durante el mes de octubre. Por eso ahí es una interacción entre el ingeniero con el profesional en ciencia económica. Es un Excel sencillo y donde puede esto ir actualizándolo el que está a cargo de compras, por ejemplo. Es más, nosotros tenemos casos en clientes que lo hacemos así. Nos pasó que en julio y en agosto fueron meses muy duros para muchas empresas que nosotros hemos administrado porque no han logrado pasar, no sé, si han logrado pasar del 50% del costo-precio, era muchísimo. Julio y agosto. Septiembre ha ido un poco como tratando de normalizar en cierta medida, entre comillas, por favor, la curva, pero eso no quita de que nosotros entendamos el impacto, incluso sepamos cuáles son los componentes del costo más importantes. Bueno, gracias. Ahí, Pablo, perdón, te doy la palabra. Perfecto. Bueno, está de acuerdo a la muy buena explicación de Gastón. Eso es en sí lo que se quiere lograr con este índice, ¿no es cierto? Primero, porque dentro del índice, por ejemplo, del precio consumidor, hay la canasta de bienes y servicios. Hay bienes y servicios, ¿no es cierto?, que no están dentro, no están siendo medidos en relación a los bienes y servicios que utiliza en sí la empresa. Por eso es la necesidad de utilizar este índice también propio y hacer esa ponderación, en base a esa ponderación que tiene en relación al total de los bienes que se tomó como canasta de bienes, del índice propio, después se van midiendo los precios en forma mensual y se va obteniendo esa variación de la cual hablaba Gastón. Ejemplos que puedo llegar a decir, esto en relación en cómo se llegó a aplicar esta tabla. Por ejemplo, en una minera, se había llegado, que trabajaba acá en nuestro país, el presupuesto estaba dado en dólares. En determinada época o año de nuestro país, que existía una inflación, ¿no es cierto?, que se movía constantemente, y por otro lado, ¿no es cierto?, había un tipo de cambio constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que producía? Los dueños de la minera, se observaban muchos desvíos, ¿no es cierto?, de ese presupuesto en dólar. Observaban justamente que por qué se requería más dólares para comprar los bienes que en un principio se había presupuestado para desarrollar la actividad. El tema era justamente, ¿no es cierto?, que el país estaba en un contexto con un tipo de cambio fijo y la inflación iba variando más, por lo cual, ¿no es cierto?, se requería más dólares para poder adquirir esos mismos bienes que en un principio se presupuestó con una menor cantidad de dólares. Y a través de ese índice se pudo explicar justamente esa situación a los dueños, en este caso a quienes estaban invirtiendo en la minera, que eran del exterior. Por otro lado, este índice también hizo una aplicación en lo que es en la actividad vitivinícola, y acá hay un ejemplo que después ya lo vamos a ver en números, pero solamente a mero ejemplificativo, los números y lo que van a ver, lo que es inflación y la variación entre un tipo de cambio y otro. Pero en sí lo que me ocurrió era, por ejemplo, estábamos comprando un determinado proveedor, ese proveedor, ¿no es cierto?, vendía un determinado insumo que nosotros necesitamos. Al comprarle, yo tomaba de las órdenes de compra y justamente iba actualizando esos precios justamente de ese insumo que formaba parte del índice de esa canasta de bienes y servicios. Cuando voy mes a mes, ¿no es cierto?, actualizando el precio, veo en el gráfico directamente, había hecho un gráfico, se disparaba, ¿no es cierto?, el precio muy por encima de lo que se venía manteniendo de mes a mes. Me pongo en contacto con el proveedor y
Y lo primero que previo al contrato de proveedor, trato de analizar la estructura de costos en forma breve, ¿no es cierto?, de que tenía este proveedor sobre el insumo que nos vendía. Cuando hago el análisis, observo, ¿no es cierto?, que ahí va la importancia de clasificar justamente los costos en pesos y en dólares. Observo que esta persona, ¿no es cierto?, de ese insumo que nos vendía en dólar, tenía poca incidencia realmente en la parte que él le incidía en dólar. O sea que él, para la estructura de costo, solamente había un ítem que compraba, ¿no es cierto?, en el exterior, y por lo tanto necesitaba comprar divisas para poder comprar o pagar ese insumo. ¿Qué es lo que hacía este proveedor? Replicaba el incremento o la devaluación directo sobre el precio, lo cual era, podemos decirle que era injusto, porque solamente había un ítem de esa estructura de costo que él poseía que tenía que comprar divisa y que impactaba la devaluación. El resto era todo el peso. Charlado esto con él, bueno, terminó diciendo que justamente él hacía el impacto directo del porcentaje de devaluación, ¿no es cierto?, al precio. Y creo que ahí es donde como empresa, nos tenemos que tomar el trabajo, quizá esa función propia de un control de gestión. Si no, el control de gestión no está dentro propio de la empresa trabajando, pero sí se puede hacer una consultoría de control de esta forma, ¿no es cierto?, estar observando estas situaciones que luego terminan mejorando, ¿no es cierto?, pues defendiendo en sí la rentabilidad de la empresa y tratando de, haciendo justa la compra a los proveedores en relación a determinados insumos. Bueno, es una experiencia que quería Pablo, explicar. Sí. perdón ahí que te vaya cortando, lo que pasa es que justo ahí tenemos que ir ya cerrando la idea, pero si me permites, ahí lo sintetizo, así como lo hice con Diego, así ya abrimos a preguntas y respuestas, ¿te parece? Sí. Dale, perfecto. Bueno, en síntesis, ya para ir concluyendo y pasar a mi última parte, lo importante es que ustedes tengan bien medido cuáles son los componentes del costo de lo que producen y venden, y la incidencia porcentual de cada componente. Y que lo vayan siguiendo a la variación del precio de eso. Armen un Excel, o si es muy complejo, hay sistemas, pero depende de la complejidad y el tamaño de sus procesos productivos. Y en función de eso, se va actualizando automáticamente la incidencia porcentual en la variación del costo de la unidad de medida que hacen, no sé, metro cúbico, tonelada, cantidad, etc. Eso es importante porque generalmente la pyme no es formador de precio, no es como una gran corporación, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, no, una pyme es una pyme, no es Asindar, no es, etc. Entonces, es muy importante que vayan viendo la incidencia que va teniendo en su estructura de costos, porque ahí también se van a dar cuenta la posibilidad de pasar precios. Para concluir, nosotros administramos, bueno, varias empresas, pero en una de ellas vemos la incidencia que ha tenido en el mes de septiembre y le pasamos al sector comercial. Le decimos, mira, esto es la incidencia porcentual en la unidad de medida. El sector comercial, al ver el mercado, ve que no podíamos pasar todo a precio. Entonces, porque si no perdemos competitividad, pasar una parte. Pero ¿esto qué quiere decir? Últimamente las pymes estamos perdiendo margen, porque vendemos a un precio considerando un costo y cuando nos da vuelta para volver a comprar lo que vendemos ya hay costos más altos. Y estamos perdiendo margen. Ahora voy a pasar a mi parte, que la voy a hacer bien cortita, y ahí ya les doy lugar a ustedes a que puedan preguntar. Sí, Pablo. Disculpa. Tengo acá un ejemplo, ¿no es cierto?, del índice. ¿Lo podremos compartir? Ya, brevemente. ¿Quieren verlo? Sí, dale. Pablo, ¿quieres compartir vos la pantalla o cómo quieres hacer? Sí, ahí lo comparto. Este, por ejemplo, es el de la bodega. Acá primero tomamos las variables macroeconómicas, ¿no es cierto?, que son las principales de Argentina, cómo evoluciona el dólar, el euro y el real.
Esto en relación también a dónde desarrolla la actividad, ¿no es cierto?, la empresa, en este caso esta bodega. Y ahí se define, abajo hay un segundo cuadrante donde se define la canasta de bienes y servicios, por ejemplo, principales de la masa de los costos de esta actividad. Sueldo fuera de convenio, jornales de bodega, uva que se compra, ácido tartárico, barricas, gasoil, botellas, cajas, separadores, bueno, hace toda la principal estructura de costos en sí del producto. Está acá. Por otro lado, ¿no es cierto?, vemos el tipo de moneda, ahí donde hacemos la clasificación, si es que ese costo está en pesos, o en dólar, o en euro, la ponderación, y en base a esto vamos haciendo mes a mes, la evolución para poder determinar así. Acá debajo empezamos a tener la variación, ese porcentual del cual hablaba Gastón, y acá tenemos la inflación mensual propia de la empresa con la inflación acumulada de la empresa, la cual la podemos ir haciendo la comparativa luego con el IPC, que es el índice de precio del consumidor, y por mayor mensualmente y acumulativamente, que nos empieza a alargar estos indicadores y acá el precio, que en sí se puede utilizar tanto para lo que decíamos anterior, para analizar, ¿no es cierto?, cómo evolucionan nuestros costos y no hacer un impacto directo, en este caso, del índice de precio del consumidor, porque justamente, por ejemplo, el índice de precio del consumidor no tiene la canasta de bienes y servicios que mide de la variación de precios una barrica de roble o un ácido tartárico. Entonces, poco se asemeja a la actividad que desarrolla, Pablo, en este caso, la empresa. Corte. Justo ya para ir concluyendo, porque está bastante claro el ejemplo. Bueno, ahí lo ven, digamos, que arman su propio índice. Esto que muestra Pablo, si no es técnico, lo entienden mucho los ingenieros y nosotros que estamos en ciencia económica, pero se arma. Para el que le hace una obra pública, ahí también puede dimensionar cuán por detrás vienen las redeterminaciones en la obra. Y eso come margen, hablando en términos inflacionarios. Porque si yo cuando termino la obra, tendría que hacer, porque hay veces que a mí me dicen, no, hemos tenido un margen de 20%. Pero ¿cuánto tiempo te ha tomado la obra? 6 meses. Bueno, en 6 meses tengo una inflación de 50. O sea, si en el hipotético caso vos tenés que hacer exactamente la misma obra, ahora te costaría al multiplicar 1.5 el costo. Con lo cual, digamos, ese 20% no únicamente va a hacer que pongas, o sea, saques la plata que has recuperado, pongas el 20% y vas a tener que salir a buscar financiamiento para lograr formar ese 30% que te queda. Entonces, en términos reales, ese es un impacto que estamos sufriendo por ahí en el sector de la construcción, ¿no? Disculpa, Gastón. Sí. Con respecto a eso, también una experiencia en lo que es una empresa constructora, ahí lo que se hacía, este mismo índice, o un índice parecido, ¿no es cierto?, donde se iba viendo la evolución, cómo iba evolucionando mes a mes, ¿no es cierto?, la inflación. ¿Por qué? Porque en el contrato con la comitente, justamente había una cláusula donde decía que pasado determinado porcentaje de inflación, se activaba la cláusula gatillo y por lo tanto se realizaba la redeterminación. Pero por el lado de la empresa, por el lado nuestro, teníamos que estar sustentando justamente que estábamos superando ese porcentual que estaba definido por contrato. Y ahí, bueno, surgía la factura y decía, en sí se defendía el margen tal cual decía Gastón. Nada más, Gastón. Gracias, Pablo. Ahí, porfa, déjalo de compartir, así pueda compartir yo. Bueno, no sé si en este momento van entendiendo, digamos, a una síntesis de vuelta. Inflación para hacer plan de negocio el año que viene, promedio, como decía Pablo, 80%. Tasa de interés en alza. Devaluación en puerta, porque las cuentas del Banco Central no le dan, y mucho de la exportación, que dependemos mucho del sector agroindustrial, ya se han anticipado. Y a su vez también hay un potencial problema de sequía en el trigo, maíz y después la conversión en carne también, ¿no? Entonces, los indicadores en materia de lo que es devaluación, restricciones al comercio exterior, la importación, la posibilidad de acceder a los dólares, etc., no es muy diferente el panorama que se viene al año que viene y un potencial no cumplimiento con las metas del Fondo Monetario Internacional, porque es un año eleccionario, donde se caracteriza el tema del gasto público, ¿no?
Bueno, ahí Pablo, porfa, dejarlo de compartir la pantalla, si yo puedo compartir el mío. Perfecto. Bien, entiendo. Ahí, bueno, ya para concluir, así empezamos las preguntas y respuestas. Yo justamente lo que voy a hablar es de la última parte de cómo apuntalar la rentabilidad de la empresa. Y esto es un poco la síntesis de lo que venimos viendo, ¿no? Justamente como decía Pablo, lo que no se mide no se lo puede gestionar, o si lo medimos mal lo vamos a gestionar mal, ¿no? Muchas veces lo que veo, justamente como decía Diego Bursaco, las pymes, nosotros, porque mi consultor es una empresa de servicios profesionales, muchos de ustedes capaz de una empresa que vende bienes. Generalmente nosotros las pymes, lo que hacemos, estamos metidos en el día a día, somos vendedores, producción, finanzas, etc. Y eso nos quita el enfoque, y por ahí hacemos que laburamos por laburar y no estamos viviendo. Y hacemos encima inversiones grandes. Nos enloquecemos por ver cómo medimos el precio del dólar, si sube o baja, pero no medimos las inversiones que hacemos en nuestras empresas. Entonces, como decía Warren Buffett, generalmente cuando la marea baja nos damos cuenta de quién está nadando desnudo. Y es ahí donde nos empezamos a desesperar que debe ser eficiente financieramente, pero cuando estamos tranquilos con mucha liquidez, no nos preocupamos por ello. Y en definitiva, la rentabilidad de una empresa, ahí está una fórmula técnica, pero no es más que medir, digamos, resultados obtenidos contra el capital que invertido para lograrlo. Ahí está el lenguaje contable. El tema es cuáles son las causas de esa rentabilidad. Básicamente son dos. Pero antes de ir a eso, les quiero, aquí una pregunta que hago es, ¿qué es mejor, una empresa económicamente bien o financieramente bien? Y generalmente en el cortísimo plazo puede ser financieramente, porque no te queremos quedar sin nafta en medio de la ruta. El tema es que si queremos tener un modelo de negocio sustentable con crecimiento futuro, tenemos que ver el motor del auto, que es el modelo de negocio. Cuando ustedes, más allá del estado contable formal para cumplir con exigencias, se hagan una contabilidad de gestión verídica y vean que tienen problema en su estado de resultado, es porque tienen un problema en el modelo de negocio. El modelo de negocio está expresado numéricamente en el estado de resultado. Ahora, cuando ustedes tienen un problema de chasis de auto, están reflejados en el estado de flujo de efectivo. Eso es para hablar en términos automovilísticos. Por el otro lado, otra cuestión es cómo logramos el equilibrio justamente entre lo que es modelo de negocio y la parte financiera, o motor y chasis. Justamente aquí hay una expresión que usa una persona con la que tengo mucho aprecio, que tiene un emprendimiento de Big Data, que dice que la capacidad de escuchar a la sociedad es la función previa a cualquier estrategia táctica. O sea, ¿cómo voy a armar una estrategia táctica si no entiendo mi mercado? Esencial el modelo de negocio. Bueno, eso va a disminuir cualquier tipo de riesgo, ¿no? Ya más o menos Diego nos ha quedado un poquito el panorama macro que nos va a tocar a varios sectores de la economía, ¿no? Otra cuestión es cuáles son las tendencias mundiales. Bueno, Diego también lo acaba de decir, costo del dinero creciente, ha habido mucha emisión monetaria por el tema de la pandemia, ¿no? Después, eso lleva a que cargan los márgenes de la empresa, no pueden pasar todo el costo-precio. Por el otro lado, que ha crecido mucho el e-commerce, muchísimo, y eso, el que no se suma hoy al comercio electrónico, a las tecnologías, quedamos totalmente fuera. La otra cuestión es que toman mucha fuerza las comunidades y la unión de cadenas comerciales. Hoy no se habla mucho de competidor, se habla de colega. Por el otro lado, se habla mucho de integración en las cadenas. Y la otra cuestión es que las grandes corporaciones que antes tenían semejantes oficinas de investigación y desarrollo, están pasando a reemplazar esas grandes oficinas por monitorear el mercado de las startups o empresitas tecnológicas que se están empezando a generar. Porque ellos, en lugar de invertir tanta plata en investigación y desarrollo, prefieren ver que otro se golpee, lo eche a andar y automáticamente lo compran, ya sea por una cuestión estratégica o por hacerlo desaparecer del mercado. Entonces, ¿cuáles son las causas de la rentabilidad de una empresa? Son dos. ¿Cómo uso mi inversión total o mi activo total, como le dice el contador? Y lo otro es cómo me financio. Justamente lo que decía Diego, ¿no? Que esto es jugar con la inversión total, mi activo total, que tiene bienes de cambio, bienes de uso, cuentas por cobrar, entre otras cuestiones, cómo uso eso, pero en el medio también cómo me financio, cómo invierto y cómo me financio. ¿Y cuáles son las causas de esa eficiencia en el uso de mi inversión total?
la eficiencia económica, que está hoy atentado porque no puedo pasar todo el costo-precio, los márgenes se me caen. Por eso la gestión de costos es importante, el control de gestión. Y la eficiencia, como opero, como laburo. Producir bien, vender, comprar bien, producir bien, vender bien, cobrar bien, tratar de negociar en la medida que pueda con los proveedores. Hay aquí un dicho: comprar barato para vender caro, cobrar antes para pagar después. Sencillo. En las pymes cobramos allá, pagamos aquí. Y por el otro lado, compramos por ahí aparentemente barato, vendemos un precio como vuelve hasta caro. Entonces, ¿cómo armamos todas las estrategias financieras? Con información y profesionalización. Justamente, medir para gestionar. Acá, detrás de eso, y para concluir ya, más que nada, detrás de eso nosotros hemos armado justamente todo esto que le llamamos consultora Conecta. Conecta, elaboramos en red profesionales, empresarios, etc. Justamente para democratizar lo que es profesionalización y eficiencia en finanzas y negocios, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos esto? Ya para concluir, nosotros aquí lo hemos dividido en trimestre. En el primer trimestre, generalmente en la PYME, laboramos en todo lo que es la parte organizativa, que es bastante complejo en la PYME, por varios factores, fundamentalmente porque es mucho psicológico. Cambiar un hábito. Ejemplo, si yo todos los días dejo la llave del auto aquí y de golpe me la cambian, cuando quiera salir de casa automáticamente lo buscaré, hasta que mi cabeza se adapte. Lo mismo pasa en una empresa. Ya hay un hábito, bueno, malo y hasta acostumbrado. Cuando hay una organización empresaria de usar un Excel, pasar a un sistema o cambiar la forma de trabajar, toma tiempo. Toma tiempo. Pero en el medio trabajamos con una proyección cortita, a 3 meses, para hacer un tablero de control cortito, para conocerse y conocernos. Pasado eso, el segundo trimestre, también se sigue trabajando en temas organizativos, no es fácil, pero sí el tablero de control ya nos permite hacer una proyección un poquito más larga, porque ya nos estamos conociendo mutuamente, ustedes a su empresa y nosotros. Y después ya para ir a pensar o repensar el modelo de negocio a más tiempo, a un año. Y después, incluso ya viene a pensar de aquí a un proyecto más largo, a 5 años, ya es el cuarto trimestre. Y ahí es donde entra algo fundamental en la finanza, la evaluación de lo que tengo de mi empresa. ¿Por qué? Porque si yo no conozco el valor de la empresa que tengo, ¿cómo sé qué decisión que tome crea o destruye valor en la empresa? Por eso es que muchas veces en las pymes nos llevan a no tomar decisiones porque tenemos miedo. ¿Y por qué? Bueno, no tenemos información. Bueno, por eso es que nosotros, ahí, para concluir, nos enfocamos en lo que tradicionalmente hace el contador, cumplió con el contralor, la dirección financiera, como elaboramos en muchos países con una red de contadores, facilitamos la expansión con un servicio de llave en mano. Y también estamos en todo lo que es la inversión, la financiación. Nos ha tocado hacer planificación fiscal internacional, pymes avanzadistas y multinacionales, y también acompañar muchas veces a pymes más avanzadas que ya tienen gerentes adentro, siendo el copiloto de esos gerentes. Bueno, nuestro valor agregado justamente es una red de empresarios que tenemos, que hay cerca de 300 empresarios de punta a punta de Argentina y de otros países de Latinoamérica. Y para ir concluyendo, tip número 1, no esperen a que pase la tormenta, hay que aprender a caminar bajo la lluvia. Y en segundo lugar, como decía el padre de la administración, Peter Drucker, la cultura, las personas, la cultura se come a cualquier estrategia en el desayuno. Muchas gracias. Bueno, aquí está abierto ahora el espacio para preguntas y respuestas. Aquí estamos, bueno, todos, Diego, Pablo, yo, la gente también en formato online. Ahí tiene un micrófono al par del proyector. No sé si tienen alguna duda. Aquí van a preguntar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Eliseo Monti. Soy socio gerente de una pyme que espera productos para la distribuidora de energía eléctrica. Básicamente es muy claro el planteo
hicieron respecto de los problemas a resolver en el corto plazo. Yo quería hacer algún aporte en el tema del anticiclo para la inflación. Una de las cosas que trabajamos nosotros es también tratar de bajar costos, ¿no es cierto? Con el tema de los márgenes, que es una herramienta, de alguna manera, en este caso, nosotros, uno de los productos básicos que tenemos es la columna de hormigón para el tendido eléctrico, que tiene la fórmula y está en un sistema, y que si bien es cierto que la inflación es en tiempo real, y la redeterminación es cuando te paras a medirla, es lo que hablaba Wesley, se puede corregir, pero con productividad, bajando costos, viendo dónde se puede bajar costos, se puede conservar el margen después del análisis, ¿no? De costo de oportunidad. Un poco es lo que hacemos nosotros, de todas maneras, es un frente, esa tormenta de la que habla está, lo vemos al frente, y creo que la herramienta que tienen ustedes como empresa es muy importante para pilotear en la tormenta, ¿no? Así que básicamente ese sería el comentario que tengo de esta charla. Gracias, ingeniero. ¿No? Gracias. Y la pregunta es si bajando costos también, viendo la posibilidad de bajar costos, también se resuelve. Bien, ahí Diego, Pablo, no sé si alguno quiere contestar esto. Sí, sí, Gastón. Hola, hola. Sí, Pablo. Hola, hola. Sí. Primero, me parece que lo principal acá me parece que hay que tomar muy seriamente cuando uno va a aplicar una política de reducción de costos. Primero, hacer un diagnóstico, ¿no es cierto?, realista del hoy, de cómo está la empresa, qué es lo que está ocurriendo. Después, tener el compromiso, que es fundamental, el compromiso de la gerencia, o sea, de empezar y terminar, no cortar a mediano plazo de esa política, de la aplicación de esa política. Por otro lado, implementar a través de un plan, pero que sea simple, que sea, digamos, entendible, porque no solamente el compromiso tiene que estar de la alta gerencia, sino de los mandos medios y de todo el personal de la empresa. Y para lo cual también se requiere un buen proceso de comunicación interna, de forma tal de que sea bien interpretado. A veces se suele malinterpretar la reducción, la palabra reducción de costos, solamente se interpreta como costos o comprar más barato o los costos más baratos. No es incorrecto, pero tampoco, pero no es completo, es incompleto. Lo que se trata es de buscar más, de comprar quizá más barato, pero que sea competitivo, de que sea lo que se compra sea para ser más eficiente y para mantener justamente esa rentabilidad. Esos serían los tips que yo quise aclarar, Gastón. Gracias ahí, Pablo. Ahí, complementando un poco lo que dice Pablo, cuento algunos casos que nos ha tocado, aparte de tener, o sea, en definitiva, para poder eficientizar los costos, sí o sí tenemos que tener bien medido nuestra estructura, o sea, cuáles son los componentes de lo que hacemos, el porcentaje, etcétera, y en función de eso tomar decisiones, ¿no? Pero en esto de la planificación y en consecuencia de la gestión de costos y gestión financiera, nosotros nos ha tocado administrar pymes de tamaños importantes, por esto desordenadas, pero era simplemente porque las áreas no se juntaban a hablar. Y muchas veces cuando se le da hasta cabida en ese encuentro a gente, por ahí no se los tiene en cuenta y por el status quo capaz que están abajo de la estructura. Impresionante cómo se va mejorando la gestión del flujo de fondos, como así también la gestión económica, que ahí está la parte de costos. La otra cuestión también, muchas veces, como decía Diego, es que las pymes se estoquean para fijar en cierta medida el precio, digamos. El gran tema es si lo hago con capital propio, inmovilizar dinero, o un mix entre propio y financiación. El tema es, hay que tener bien medido nuestra estructura empresaria para ver hasta qué punto y tasa me conviene tomar deuda. Porque capaz que viene y me dice, no, mira, pero el costo financiero total anual de esto es el 70% anual, no, es cara.
pero yo tengo una inflación específica de mi empresa capaz que del 90-100%. Entonces, capaz que me conviene tomar deuda con aval social y garantía recíproca, hacerme de stock, tratar de timoniar esa estructura de costos, pero, y probablemente pueda pasar algo, no todo a precio. Ya con eso lo voy timoneando, y no lo hago con capital propio. Capital propio sí que lo tengo, me conviene hacer algún otro juego, puede ser financiero o de economía real, no sé. Porque también acordémonos que la deuda, el costo de la deuda, baja la base imponible del impuesto a las ganancias, a diferencia de trabajar con capital propio. Pero es una cuestión de estar midiendo para ver el timing, el momento de tomar cada decisión. Diego, no sé si quieres complementar más, si vamos a jugar a otra pregunta. No, está bastante completo todo. A ver, cuando una empresa no tiene la capacidad de hacer, como vos dijiste, el pass-through a su precio final de venta, sea porque tiene mucha competencia, sea porque las condiciones del mercado no lo permiten, o sea que la situación es tan incierta en términos de poder de compra de parte de nuestro cliente final, la lógica es ir por el recorte de costos inteligente que te permita mantener márgenes o ver que esos márgenes no se reduzcan demasiado en la época de restricción del ciclo económico. Y bueno, y es un mecanismo de defensa, pero un mecanismo de defensa que puede quedar como una cultura interna hacia adentro en la organización y en la estructura de costos. Muchas veces lo que suele ocurrir en épocas de bonanza, hay ciertamente como un libre albedrío para aumentar costos y no estar tan finos en el control de los mismos. Lógicamente, estos tiempos que son más difíciles, más inciertos, más desafiantes, nos invita también a revisar nuestra ingeniería interna para eficientizar la empresa. No sé si hay otra pregunta. Sí. Aquí le damos la palabra a Hernán Camacho. Yo creo que los puntos importantes eran para una devaluación oficial. Por ejemplo, si llegase a haber una devaluación del 20-30%, como para ajustarse al dólar, lo oficial. Puntualmente, ¿qué pasaría con el blue? O sea, ellos como manejamos el negro, lo que sea. Pasa automáticamente de vuelta a valer el doble de lo oficial. ¿Cómo se va a acomodar eso? Y todo lo que redondea, o todo lo que engloba, ¿qué pasaría si realmente hay una devaluación de lo oficial? Diego. A ver, un salto del tipo de cambio del 20% no soluciona ningún problema, digamos, ¿no? O sea, si hay un salto discreto de tipo de cambio, tiene que ser 40-50%, porque sabemos que automáticamente en estos niveles de nominalidad, una parte importante hay un pass-through hacia la inflación y si no, no te queda ningún colchón competitivo. Hacerlo sin un plan atrás de ajuste y de estabilización, lo único que va a fogonear es más nominalidad de la economía y por ende va a ampliar la brecha, ¿sí? La brecha cambiaria. Por lo tanto, nada, respondiendo efectivamente a la consulta de Hernán, un salto discrecional del tipo de cambio que no tenga acompañado un plan de estabilización, lo que va a hacer es que los dólares financieros libres, o sea, los que van por el mercado de capitales o el blue, deberían saltar. Mi percepción es que el gobierno evitó a todo vapor hasta el momento hacer una operación de ese estilo, de hacer un salto de tipo de cambio, y la va a tratar de evitar durante todo el 2023. O sea, solamente se va a ver forzado si efectivamente la situación del desequilibrio cambiario es tal que no tenga otro remedio de hacerlo o hacer un desdoblamiento formal de tipo de cambio. Pero hoy por hoy, digamos, mi impresión es que se va a tratar de evitar a toda costa porque son más los costos de corto plazo que los beneficios para el gobierno, sobre todo encarando un año electoral. Gracias, Diego. ¿Hay otra pregunta? Diego, y el tema de Santiago del Estero es una provincia donde hay muchas obras. ¿Cómo ves el mercado inmobiliario tanto en el sector privado
como el tema de obras públicas para el año 2023. La obra pública no tengo dudas de que va a continuar. Es uno de los motores que generalmente se utilizan en años electorales para impulsar actividad y para compensar por ahí las dudas que tiene más el sector privado, que trata de invertir en este marco de, si se quiere, de mucha imprevisibilidad, lo mínimo imposible de mantenimiento y no ampliar capacidad productiva. Entonces la obra pública va a continuar. El gran problema de la obra pública a todos los niveles del Estado, nacional, provincial o municipal, va a ser dos. Primero, que pueda acompañar la actualización de precios a lo que es la inflación promedio. Yo no digo la inflación a nivel del índice del INDEC, pero sí ciertamente que haya un ajuste que acompañe la tendencia y no haya una brecha, ¿sí?, significativa. Y el otro gran problema que yo veo es que depende efectivamente del Estado, si es el provincial, el municipal o el nacional, va a ser el cobro de las obras, ¿sí? Y ahí, digamos, sí empieza a jugar las diferencias entre el orden de las finanzas provinciales, municipales, etc. Respecto al real estate privado, digamos, la actividad inmobiliaria privada, se está empezando a ver algún tipo de recuperación. Acá en el AMBA estamos viendo más actividad. Nada que ver con lo que se veía antes de la pandemia, pero más actividad al fin. Mucha gente que se sobreestoqueó en dólares tiene, digamos, necesidad o miedo o dada la coyuntura de la inflación global, son más proclives a empezar a invertir en propiedades. Ha avanzado mucho con los hábitos post pandemia, lo que quedó de los desarrollos quizás en zonas más alejadas de las grandes urbes, porque también cambió mucho la forma de ir a trabajar, digamos, ¿no? Aquella persona que iba 5 veces a la oficina hoy está haciendo 1 o 2 veces, por lo tanto, digo, ahí yo veo valor. Todavía el costo de la construcción, si bien es cierto, viene creciendo en dólares, todavía estamos en términos relativos baratos. Obviamente implica una decisión de poner dinero en la Argentina, sabiendo las dificultades de la Argentina. Estamos hablando de una inversión en un bien durable, digamos, ¿no? Pero obviamente un proyecto bien armado, bien gestionado y con la ventaja del costo de la construcción hoy, puede llegar a ser interesante. Gracias, Diego. No sé si hay otra pregunta o damos por concluida el charla. Ahí hubo el micrófono. Ahí le van a preguntar otra. Capaz que no pueda hacer bien la pregunta, pero la recesión mundial de Estados Unidos está haciendo que están cayendo las acciones. 20% internacional, las acciones de Paramount y otras acciones más importantes, pero no McDonald's, no Coca-Cola, lo mantienen el valor. En otros casos están subiendo y en otros están bajando. ¿Qué están esperando en el mercado de capitales del S&P 500? Si el año que viene, que se habla tanto, están todos ahora hablando de recesión, que bajen más las acciones o se va a mantener. Las de Estados Unidos, no CDA, no Benval, las de Estados Unidos, S&P 500. Gracias, Hugo. Diego. A ver, es cierto que estamos ante una inminente recesión global que a mi gusto de ver es la recesión más anunciada de la historia, digamos, ¿no? O sea, pues ya venimos hablando de esto hace 6, 7 meses. Lo que se ve es que el mundo está a 2 velocidades, Estados Unidos se está desacelerando, pero no tanto, ¿sí? Por eso la inflación todavía sigue siendo alta y exige a la Reserva Federal subir las tasas de interés aún más. En Europa es otra situación, porque ahí ya tenés todo el problema energético que causa la guerra, digamos. Y lo que ocurre es que cuando vos entras en el ciclo económico recesivo o la etapa recesiva, sin saber la magnitud de cuánto va a ser la recesión, empresas como las que mencionaba ahí el señor, de más defensivas, que tienen más capacidad, digamos, de trasladar
los costos a los precios finales sin erosionar su demanda de producto, que son empresas más consolidadas, Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's, ¿sí? Es como un consumo más resiliente, como un consumo, si se quiere, más básico. Esas defendieron mucho mejor los valores que otras empresas que dependían en primer lugar de mucho de lo que fue los efectos colaterales de la pandemia, ¿no? Esta digitalización, el mayor avance de la tecnología, o empresas, digamos, como Zoom mismo, digamos, estamos haciendo hoy vía digital a través de Zoom. Bueno, Zoom bajó un 70% respecto a su valor máximo en la pandemia. A mí me da la impresión que entrado el año que viene, en el primer trimestre o en el segundo trimestre, vamos a ver una baja de la inflación generada justamente por, primero, el ajuste de la tasa de interés, después por la recesión económica, y eso va a permitir, digamos, ir abriendo oportunidades en empresas que hoy están siendo fuertemente castigadas. De todas formas, cuando uno piensa una inversión en acciones principalmente, hay que pensarlo de acá a los 3, 4 próximos años, ¿sí? Yo creo que el mercado va a dar muchas oportunidades de entrada. Estamos viendo algunas oportunidades, pero todavía la volatilidad va a seguir. Si me preguntan a mí qué estoy viendo mejor, hoy veo mejor bonos de empresas americanas que tienen grado de inversión que se denominan investment grade, que están rindiendo entre 6 y 7% anual, y esperar un poco para entrar en acciones. Creo que vamos a tener puntos de entrada más importantes. Gracias, Diego. No sé si hay otra pregunta. ¿Estamos? Bien. Entonces, ya para concluir y dar por finalizada la charla, inflación para planificar 2023 en Argentina, 80%, tasa de interés en alza, lo que nos va a facilitar por ahí acceder a financiamiento, no sé si decir barato, pero sí un poquito mejor, es el aval de una sociedad de garantía recíproca. Por el otro lado, devaluación que el Estado va a cuidar de no devaluar o tanto, o sea, no devaluar tanto, o en su defecto desdoblar el tipo de cambio. El PBI, Producto Bruto Interno, en la Argentina probablemente se va a ver afectado. Por el otro lado, está la oportunidad en el sector inmobiliario privado. Gente que tiene dólar, no encuentra dónde invertir, lo está volcando por ahí a construcción. AMBA, como decía Diego, se está activando un poquito más, pero sigue por niveles por debajo de la prepandemia, pero se está activando un poco más. En el sector de la construcción van a seguir las obras públicas en los 3 niveles de Estado, nación, provincia, municipio. El tema es la y el otro tema es el timing de la cobranza contra el pago, ¿no? Entonces, gestión de costos, gestión financiera, hacer participar a las áreas claves de la empresa de ustedes y laburar como jugando al rugby, Scrum, todos juntos abrazados para planificar, ¿no quedó? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.